Vamos a hablar hoy día del atributo de Dios que va relacionado con la santidad de Dios. Así que vamos a... Voy a minimizar acá porque si no nos vamos a ese, a ese. La santidad de Dios. Entonces nosotros vamos a responder las tres preguntas que estamos viendo con respecto a este atributo. En primer lugar, ¿cómo lo definimos en palabras simples? En segundo lugar, ¿qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Y en tercer lugar, si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto mi manera de vivir? Y cómo va a cambiar también mi forma de relacionarme con los demás. Entonces, estas son las tres preguntas que vamos a estar respondiendo al final del estudio. Entonces yo les quiero partir haciendo una pregunta. ¿Qué significa que Dios sea santo? ¿Qué se les viene a la mente? Que Dios sea santo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tiene pecado? ¿Ya? ¿Qué significa que Dios sea santo? Los hermanos acá dicen que no tiene pecado, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Podemos decir algo más? Perfecto. Bien, nuestro hermano Ramiro dice perfecto. Ahí nos asustó un poquito ya. Ya, muy bien, hermano Ramiro, muy bien. Muy No bien. tiene que hablar el hermano Ramiro. Ya, hermano, orden, orden. Ya, perfecto, dice. Ya, ¿qué más? ¿Qué más quiere decir santo? Puro, ya. Separado, ya. Apartado. Y es algo que, o la santidad, o el ser santo es algo que le compete, o que está 100% relacionado con Dios, que es algo de esencia de Él, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ya. Porque ahí yo les quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Es correcto decir Santa Biblia, Santa Cena, Santa Iglesia? ¿Son conceptos correctos? ¿No debería? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Es correcto o no es correcto ocupar estos conceptos? Santa Biblia, Santa Cena, Santa Iglesia. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Tiene la palabra de Dios? ¿Alguien más? ¿La casa de Dios? Sí. Vamos a ver y vamos a entender también de que estas afirmaciones son correctas. ¿Ya? La Biblia es santa porque es la palabra de Dios que está separada y es apartada, que es distinto a cualquier otro texto, por ejemplo. Es la palabra de Dios. La Santa Cena o la Cena del Señor la vamos a llamar también santa porque es un momento, o si queremos decirlo, un ritual que también es santificado, que es instruido por el Señor y que tiene un significado, que el Señor le ha dado ese significado al evento, por decirlo de alguna forma. Y cuando hablamos de iglesia y decimos santa iglesia, no estamos diciendo que la iglesia esté conformada por personas buenas o que sean como casi angelitos y por eso son santos. No, santa iglesia también es correcto porque la iglesia está separada como pueblo de Dios con un propósito y por eso tiene una importancia y está santificada por el mismo Dios. Entonces estos elementos son santos porque el mismo Dios los ha santificado, los ha apartado, separado. ¿Se entiende? ¿Sí? Exactamente, a los santos que están en tal iglesia. No quiere decir que esas personas sean cristianos canonizados, no, sino que santos era porque eran apartados por el Señor. Esos son los santos, llamados a vivir la santidad. Entonces también Pablo va a usar ese juego de palabras. Y para avanzar vamos a ocupar un texto bíblico que está en Isaías 6:3, que dice lo siguiente. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de
su gloria. Esto refleja una visión que está ahí describiendo la presencia de Dios y que a través de también seres que estaban ahí reconocían la santidad de Dios. Y esto es interesante porque se menciona 3 veces la palabra santo, como que se recalca que es parte de la identidad de Dios, la esencia de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, cuando hablamos de santo, y si nos vamos al diccionario, va a entender santo como algo perfecto y libre de toda culpa, que también alguien lo mencionaba ahí, o creo que fue Ramiro, que apunta a la perfección. Por otro lado también, y esta es una definición que apunta más al lado católico romano, en el mundo cristiano, dicho de una persona, declarada santa por la Iglesia que manda que se le dé culto universalmente, ¿ya? Esta definición no aplica para la Iglesia reformada. Nosotros no rendimos culto a personas que sean santas o canonizadas. Y por último dice, dicho de una cosa que está especialmente dedicada o consagrada a Dios, ¿ya? Y esa definición también es interesante porque esto aplica para la Iglesia. La Iglesia es un pueblo santo porque está separada y consagrada para Dios. Este lugar también podríamos decir que es santo porque está separado para la adoración a Dios. Podríamos decir de que el púlpito es santo, no porque aquí sea algo especial, que tenga una madera especial, sino que es santo porque está apartado, separado para la predicación de la palabra. Entonces ahí está el concepto de santo, que es separado, dedicado o consagrado para, ¿ya? Y con respecto a la santidad de Dios, ¿es un atributo comunicable o incomunicable? ¿Comunicable? ¿Cuáles son los atributos comunicables por definición? ¿Qué entendemos por comunicable? ¿Qué es comunicable, hermanos? ¿Qué es que un atributo sea comunicable? ¿Puede ser traspasado a sus criaturas? Exactamente. Nuestro hermano Rolando, ahí no está. Exactamente. Dios permite y deja que los cristianos, en este caso, o sus hijos, o el hombre, pueda reflejar y transmitir ese mismo atributo, obviamente de forma imperfecta, porque Dios es perfecto en sus atributos, pero el ser humano puede reflejar estos atributos, o mejor dicho, los cristianos pueden reflejar estos atributos de forma imperfecta. Y en este caso la santidad es comunicable, porque podemos reflejar este concepto de ser santo, ¿ya? Ahora bien, ¿qué podemos entender para ir definiendo esta idea de santidad? Nuestra traducción de santidad proviene de la palabra hebrea kadosh, que significa cortar. Ser santo significa estar separado de todo lo demás. Significa ser único, distinto de todo lo que ha existido o existirá. Kadosh significa una segunda cosa. Ser santo significa ser completamente puro moralmente, en todo momento y de todas las maneras posibles, ¿ya? Entonces aquí, a través de la palabra hebrea, kadosh, podemos entender 2 formas con respecto a esto de la santidad, o ser santo. Algo cortado, quiere decir separado o aislado para, y por otro lado también apunta a algo completamente puro en lo que es la moralidad. Entonces, eso ya nos va dando una idea de lo que es la santidad. Paul Tripp dice lo siguiente: al combinar estos 2 elementos de la santidad, solo queda una conclusión, que el Señor de los ejércitos es la esencia misma de la santidad. Ocupa un espacio moral que nadie ha ocupado antes y por lo tanto carecemos de experiencia y ni marco de referencia para comprender cómo es, porque no hay nada como Él. Y este es un tema interesante porque el poder comprender y explicar la santidad de Dios y el hecho de que Dios sea santo es algo muy complejo, porque no lo podemos comprender a ciencia cierta lo que significa y lo que implica ser santo. Y a través de la Escritura y a través de la
iluminación del Espíritu, podemos entender que Dios en su esencia es santo. En su esencia es santo y no hay nada que se le pueda igualar porque Él está por sobre todas las cosas. Por tanto, cuando hablamos de la santidad, podemos decir que bíblicamente implica o apunta a ciertas cosas. En primer lugar, que Dios es único. Cuando hablamos de santidad es que Él es único, que está separado totalmente de la creación. Él está por sobre la creación, es único. Pero también nos revela que Él es distinto a nosotros, distinto a cualquier cosa que podemos conocer, entender, comprender. Por otro lado, también Él es especial y es moralmente perfecto. Entonces, cuando hablamos de la santidad de Dios, podemos comprenderla a la luz de estas 4 palabras o conceptos. Que Él es único, que es distinto, que es especial y es moralmente perfecto en su santidad. Dios es santo en cada atributo y cada acción. Es santo en justicia, es santo en amor, es santo en misericordia, es santo en poder, es santo en soberanía, es santo en sabiduría, es santo en paciencia, es santo en ira, es santo en gracia, es santo en fidelidad y es santo en compasión. Y nosotros vamos a ver que esta idea de la santidad o que Dios sea santo está muy ligado a su esencia. Y él lo va a mostrar a través de su palabra. Por tanto, todos los otros atributos se relacionan con la santidad. Amor, misericordia, poder, soberanía, todo eso, Dios es santo. ¿Qué dice Tripp? Hay aún más que decir. La santidad de Dios no es un aspecto de quién es ni de lo que hace. No, la santidad de Dios es la esencia de quién es. Si preguntaras, ¿cómo se revela la santidad de Dios? La única respuesta correcta sería en todo lo que hace. O sea, Dios en todas sus obras, en todo lo que Él desarrolla y hace, Él muestra su santidad. Porque Él es el creador, Él es distinto a todo. Todo lo que Dios piensa, desea, habla y hace es absolutamente santo en todos sus sentidos. Y ahora vamos a ver cómo la santidad de Dios se refleja o se revela a través de su nombre. Vamos a ver estas citas bíblicas, si me pueden ayudar a encontrarlas, por favor. Levítico 22, 2, Ezequiel 36, 23, Éxodo 27 e Isaías 6, 3. ¿Alguien tiene Levítico 22, 2? Ya. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Fíjense cómo esto nos va revelando un poco cómo la esencia de Dios es la santidad. Y Él lo relaciona mucho con su nombre, con profanar su nombre. Ezequiel 36, 23, ¿qué dice? Y santificaré mi grande nombre, profanado es de las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Nuevamente lo relaciona con el nombre, o sea, con respecto a su identidad, a su esencia, a lo que Él es. Él es santo. Por tanto, todos aquellos que no son parte del pueblo, aquellos que pecan deliberadamente, están profanando su nombre, están profanando su santidad. Éxodo 27, que va a hablar del mandamiento que el Señor da en la ley. ¿Qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bien. Nuevamente está esta idea del nombre. El nombre de Jehová. Que a través de la Escritura vamos a ver que también va revelando esta idea de la santidad y de lo único y exclusivo que es Él en comparación a nosotros. O, mejor dicho, que nosotros no somos nada en comparación a Él. Isaías 6.3, si alguien lo tiene. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra
Ese era el texto que leíamos al principio, Isaías 6:3, que nuevamente revela esta idea de la santidad asociada a su esencia. Arthur Pink va a decir lo siguiente: a esta perfección divina se le da un énfasis especial. Se llama santo a Dios más veces que todopoderoso y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino de su grande nombre y sobre todo su santo nombre. Este es su mayor título de honor. En esta resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre. Esta perfección, como ninguna otra, es celebrada ante el trono del cielo por los serafines que claman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y de hecho, si no me equivoco, en Apocalipsis también va a revelar la misma idea, del Señor en su trono reinando y las criaturas que están alrededor inclinadas ante Él, adorando su nombre y declarando que Él es santo. Y mientras preparaba este estudio, se me vino a la mente una idea que encuentro interesante de poder compartírselas, que tiene que ver con el nombre de Dios. No sé si usted ha escuchado la palabra tetragramatón, que está ahí. No sé si les suena. ¿No? Quizás sí, quizás no. El tetragramatón es un conjunto de 4 letras, por decirlo de alguna forma, que está en la Escritura. Y se relaciona mucho con esto de la exclusividad y la santidad y la perfección de Dios. La santidad se manifiesta de manera especial en el nombre por el cual Dios se reveló a Moisés. El tetragramatón, representado por las 4 letras hebreas que están ahí, que se las transliteramos, queda como Y, H, W, o la pueden encontrar como B corta, y H, que son las 4 letras con las cuales Dios se revela, se da a entender. Este nombre, que puede traducirse como yo soy el que soy, Éxodo 3:14, expresa la autoexistencia, la eternidad y la trascendencia de Dios. Es un nombre santo y único, reservado solo para el Dios verdadero. Este es el nombre que, si usted va a una Biblia hebrea y busca el texto cuando Dios se revela a través de su nombre, va a encontrar esta palabra en hebreo, ¿ya? Que si la transliteramos y si la colocamos más bonita en caligrafía, está de esa forma. YHWH, sí, efectivamente. Y este era el nombre santo de Dios, que revelaba quién era. Y aquí les voy a dar un dato curioso para los que no saben, y aquí van a empezar a conectar algunas cositas. El pueblo de Dios comprendía esto de la santidad y la relevancia de este nombre de Dios. Por tanto, ellos no lo mencionaban incluso. Cuando se encontraban con este nombre, que es santo, que revela la grandeza y la unicidad de Dios, ellos no lo revelaban, y ellos optaban por reemplazar esta palabra por otra a la hora de leer la Escritura. Entonces ellos, en vez de leer esas 4 letras, ellos decían otro concepto o nombraban otro nombre de Dios que es conocido como Adonai, que significa Señor o el Señor. Entonces ellos tenían esta idea de la santidad del nombre de Dios. Por tanto, tenían tanto temor de mencionar ese nombre que ellos lo reemplazaban por Adonai. ¿Y qué es lo curioso de esto, hermano? Y aquí se lo digo como dato de cultura general. La palabra Adonai después se empezó a anotar como observación o comentario en los manuscritos hebreos. ¿Ya? Si usted no sabía, en el hebreo no existen las vocales. Se escribe solamente con consonantes. Las vocales vienen a ser como una especie de puntuación que se coloca en las letras, como símbolos. Por lo tanto, los hebreos, al ver estas letras, ellos sabían el sonido vocálico de la palabra, pero no se escribía la vocal. Entonces, ¿qué pasó? Que como ellos reemplazaron este nombre por Adonai,
los masoretas o los que estaban, o los que eran responsables de transcribir, ellos anotaron como anotación las vocales de Adonai en estas palabras. Por lo tanto, ellos ¿qué sacaron? Las letras que están ahí, ¿ya? Usted se pregunta por qué aparece la E. Bueno, es un tema de lingüística hebrea, que al juntar esa letra con otra, al final cambia el sonido vocálico. Por eso queda como una E. Entonces quedaron esas consonantes, y a la hora de transcribir o transliterar el nombre del Señor, salió esta idea, o esta palabra, Yehová. No sé si les suena. Jehová. Y de ahí viene el concepto Jehová que nosotros utilizamos hoy en día. Cuando la Biblia traduce Jehová, está traduciendo en realidad la palabra YHWH, que en los textos masoréticos estaba como Adonai, que viene con las consonantes, y eso en la traducción es como Yehová y queda como Jehová. Por lo tanto, cuando mencionamos Jehová, estamos haciendo referencia al nombre santo del Señor, el nombre con el cual Él se revela, ¿ya? Así que ahí les dejo ese dato curioso por si no lo sabían. Ahora bien, en relación a la santidad de Dios, que Él revela la Escritura y que va muy ligada a su nombre, a su esencia, vamos a encontrar tres aspectos con relación a esto. En primer lugar, la santidad de Dios va a hacer referencia a que Él es único. Si alguien puede leer Éxodo 15:11, por favor. Ya, por favor. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosa hazaña, hacedor de prodigios? Sí, ahí está, muchas gracias. Entonces, este texto en Éxodo 15 nos va a revelar que no hay nadie como el Señor, que no hay nadie que se le pueda igualar. Y como bien decía el texto que leyó el Pablo, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Por tanto, cuando hablamos de la santidad de Dios y que Él en esencia es santo, estamos diciendo de que Él es único en todo lo que hay, en todo lo que existe. Y eso tiene que llevarnos al asombro, a la adoración y al temor. Si realmente nos estamos relacionando con un Dios santo, en primer lugar tenemos que asombrarnos por quién es Él. Y eso nos va a llevar a adorarle y también a vivir con temor. Y yo creo que ese también es uno de los grandes problemas de las iglesias cristianas de hoy en día. Que no comprenden esta idea de santidad, de que Dios es único, que no hay nada que se le compare. Por tanto, lo ven como algo más y se pierde esta idea de asombro, este deseo de adorar y este temor que debe tener el cristiano hacia el Señor. Dado que Él es único, somos llamados a vivir en el temor, a adorarle y asombrarnos por quién es Él. Porque no hay nada de lo que nosotros podamos ver, entender, que va a poder describir quién es realmente el Señor. Él es único. ¿Alguien quería decir algo, no? Ah, sí, Natalia. Que no solo la iglesia actual, sino que cuando nos enfrentamos a hablar con otras personas que tienen otra visión, otros dioses, otras ideas de quién es Dios, por ejemplo el universo, la energía. Creo que el hombre es un ser religioso en esencia, es un ser creado para adorar, por lo tanto siempre va a buscar a quien adorar. El problema es que este atributo de Dios es el en el que el hombre choca para adorar, y siempre se busca crear un Dios a quien adorar, pero que no sea santo, porque lo confronta automáticamente y cuando nosotros estamos delante del Dios santo, nosotros automáticamente somos pecadores y no tenemos cómo llegar a Él si no es a través de Cristo. Entonces, me pasa que, por ejemplo, cuando hablo con ciertas personas que creen en el universo, por ejemplo,
y les encanta esa idea del universo. Yo le hablo al universo, le pido al universo, claro, porque el universo, ¿qué es el universo? ¿Qué es la energía? No es santa, pues, no me demanda santidad, no me confronta mi pecado, no me hace, no me deja entender que es solamente Cristo el camino. Entonces, hoy día el hombre se busca dioses que puede ser muy, a lo mejor, no sé, Buda, pienso en Buda o Mahoma, etcétera, que tienen a lo mejor atributos que ellos ven en esas personas o en esos, no sé cómo, ¿cierto? Que ven atributos como de justicia o de bondad o de etcétera, etcétera, pero no está la santidad, pues, porque no está ese punto que al hombre le incomoda tanto. Sí, efectivamente, el ser humano va a buscar adorar a su manera, y se va a hacer dioses falsos o ídolos, como dice la Escritura. Y por eso el Señor, cuando confronta la idolatría, cuando confronta el pecado, Él dice, estos profanan mi nombre, profanan quién soy, porque están adorando algo que es totalmente inferior, algo que es acomodable al ser humano, algo que es manipulable, algo que es conocido. Pero en cambio el Dios de la Escritura es un Dios único, es un Dios inigualable en su santidad. Nada de lo que hay puede ser como Él. Por tanto, nuestra relación con Él también es especial, porque estamos relacionándonos con ese Dios que trasciende todas las cosas, que gobierna sobre todas las cosas y que demanda adorarle, rendir nuestras vidas a Él. Por tanto, la santidad nos lleva a eso, a entender de que el Señor es único, que no hay nada que exista en esta vida que a lo mejor nos va a ayudar a poder describirlo en su totalidad. Quizás cuando terminemos esta serie de estudios de los atributos de Dios, aún así va a haber mucho que no vamos a comprender sobre Dios, porque Él es único. Y esa santidad tiene que llevarnos a humillarnos y mostrarnos que no somos nada, ante Él. Pero sí Él ha querido relacionarse y nos llama a adorarle. Pero por otro lado, hermanos, también la santidad de Dios va a reflejar un lado moral con respecto a lo que es la justicia y la bondad. ¿Qué dice Apocalipsis 6:10, si alguien lo tiene? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ya. ¿Qué es lo que está diciendo acá el texto? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Acá está haciendo referencia a la justicia del Señor. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, y dado que Dios es santo y que Él no se agrada del pecado por ser santo, eso implica que Dios es justo. La santidad va de la mano con la justicia. Pero por otro lado también va de la mano con la bondad. De que Dios en su santidad todo lo que hace es bueno. Todo lo que hace es bueno. La creación es buena. Sus propósitos son buenos. Sus planes son buenos. Aunque no lo entendamos en el momento. Aunque nos cueste seguirlo. Pero todo lo que Dios hace es bueno. Por tanto, cuando hablamos de la santidad de Dios y conocemos a este Dios que es santo, eso también nos tiene que llevar a confiar en Él. A que a pesar de que veamos injusticias, a pesar de que veamos de que hay maldad en el mundo, todo eso va a ser juzgado por el Señor. El Señor traerá justicia. Todos aquellos que han sufrido a causa de la fe van a ser vengados por el Señor, como dice su palabra. Él hará justicia contra aquellos que tuercen la verdad, con aquellos que dañan a la iglesia. Pero por otro lado también la santidad va a reflejar algo muy particular con respecto a nosotros, que tiene que ver con la salvación y también con nuestra santificación y vocación. Si alguien tiene Efesios 1:4, que lo pueda leer, por favor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Santos, ¿qué más? Sin mancha delante de Él. Por tanto, Dios en su santidad
refleja esta idea en su pueblo, que somos nosotros. ¿Sí? Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Exactamente. Y esto es lo interesante porque uno podría cuestionarse y decir, oye, pero ¿de qué manera yo soy santo o intachable ante sus ojos? Sí, usted se mira y se da cuenta que no. ¿Cómo eso es posible entonces? Es a través de Cristo. Y ahí está el tema de la santidad, de que Dios nos separa, nos hace parte de su pueblo, de su familia, pero no a través de nuestros méritos propios, sino que a través de la obra de Cristo. Pero esto es lo interesante porque Dios no solamente nos salva para que nos salvemos de la muerte eterna, ni tampoco para que tengamos una vida en santidad, sino que también lo hace con otro propósito. Y está en 1 Pedro 2:9, si alguien lo tiene, por favor. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas gracias. Mas vosotros sois linaje escogido, y ahí está el tema de la santidad, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito. ¿Cuál es ese propósito entonces? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios refleja y muestra su santidad también al aplicarlo con su pueblo. Y usted podrá pensar, bueno, esto lo hace con la iglesia en el Nuevo Testamento. No, lo hace desde siempre. Dios siempre ha separado, siempre ha apartado a su pueblo con un propósito. Y es lo que estamos viendo en la escuela bíblica dominical. Cómo Dios va separando, va formando su pueblo. Y de hecho estas palabras de Pedro que nosotros vemos acá, que hace referencia a un real sacerdocio, o sea, está hablando de un reino de sacerdotes, es lo mismo que Dios le dice a Israel. Es la misma vocación. Por tanto, el pueblo de Dios, Israel, o también llamado como la iglesia, tiene esta vocación de haber sido separado, de haber sido incorporado como pueblo de Dios sin ningún mérito, con un propósito. Vivir la santidad para glorificar a Dios, pero también ser un medio por el cual anunciar a Dios. Y ahí está nuestra santidad. Nosotros somos santos, no porque seamos buenos, no porque tengamos una conducta intachable, sino que somos santos porque Dios nos ha apartado, nos ha separado para cumplir su propósito, que es ser santos ante Él a través de Cristo y ser una luz a las naciones, como diría el Antiguo Testamento, de anunciar las virtudes de aquel, ser un reino de sacerdotes, cumplir ese rol sacerdotal de intermediario entre los hombres y Dios. Esa es nuestra vocación. Por eso Dios nos ha santificado, nos ha separado. ¿Natalia? Me acordaba de dos conceptos, el de santidad posicional y santidad progresiva. Porque a veces nos cuestionamos eso, como leemos ciertos textos y decimos, ya, pero soy salvo, soy santo, ¿y por qué sigo pecando? Y como que existe a veces una frustración, ¿seré realmente salvo? ¿Dios habrá hecho una obra en mí? Y en realidad hay dos conceptos que son distintos, pero van juntos, son parte de lo mismo, pero que somos santos a través de Cristo, pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. Y no debemos desanimarnos, sino que el Señor va perfeccionando su obra en nosotros y va haciendo progresivamente. Y puedo leer un versículo de Isaías 57:15, añadiendo lo del nombre. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Exactamente. Y es interesante lo que mencionaba al inicio de esto de la santidad. Porque claro, podemos entenderla de esas dos formas. La santidad posicional, de que Dios te ha santificado con un propósito.
Dios te ha apartado para un propósito, pero ese propósito lo vas a ir viviendo a través de la santificación progresiva, por decirlo de alguna forma. Y eso lo vamos a evidenciar a través de la vida. Y por eso es comunicable el atributo. Porque somos llamados a vivir en santidad, a ejercer esa santidad. Y ahí es cuando el Señor nos va a ir ayudando a través de la obra del Espíritu Santo. Venciendo el pecado, haciendo morir al viejo hombre, buscando agradar al Señor. Y eso nos va a llevar a cada vez ser más como Cristo, que es el propósito de Dios. Por lo tanto, ahí está la santidad posicional, que Dios te ha separado con un propósito, y también la santidad progresiva, que tiene que ver con esto de este camino en donde el Señor te va formando conforme a su imagen. En relación al Evangelio, yo les traigo algunas ideas que resumen cómo la santidad se muestra en la historia bíblica. En primer lugar, lo que nosotros sabemos es que Dios, dado que es santo, Él hace justicia por el pecado. Va muy de la mano con eso. Dado que Dios es santo, Dios no tolera o no va a dejar pasar el pecado. Él va a hacer justicia. Romanos 1:18, si alguien lo tiene. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Exactamente. Entonces, la ira de Dios se muestra, se va a evidenciar hacia todos aquellos que viven en injusticia. Por lo tanto, uno podría decir, pero si Dios es bueno, la santidad va relacionada con la bondad, entonces Dios, ¿cómo va a hacer eso? ¿O cómo Dios va a castigar si Él es bueno? No. Dado que Dios es santo y bueno, Él va a hacer justicia con respecto al pecado. Toda mala obra, toda maldad va a ser con justicia sancionada por el Señor. Pero vamos a ver otra arista de la santidad de Dios. Porque a pesar de que la humanidad esté completamente caída y Dios en su santidad tiene que hacer justicia, Dios va a mostrar su gracia al acercarse a un pueblo pecador y tener una relación con él. Y eso es lo que está en Efesios 2, 4 y 5, si alguien lo tiene. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que dice Efesios 2, 4 y 5? Va a mostrar esta idea de Dios en su misericordia y que nos ama, pero ahí va a estar el tema de la santificación o la santidad, que Él nos va a apartar, nos va a hacer un pueblo santo. Aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, estábamos lejos de Él, nos dio vida juntamente con Cristo, nos da una nueva identidad, nos separa. Por gracia sois salvos. O sea, Dios en su santidad revela esa misericordia y esa gracia de tener un pueblo y traerlo de muerte a vida. Y cómo también vemos esto de la santidad. El Hijo, libre de pecado, que refleja esta idea de separación del pecado, muere por el pueblo que es pecador. Primera de Pedro 3:18. Si alguien lo tiene. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificando en el espíritu. Ahí está la obra del Señor Jesucristo. El justo, ¿cómo lo dice ahí, Pedro? El justo por los injustos. ¿Por qué Él era justo? Porque estaba sin pecado. Muriendo por los injustos, ese pueblo que pecó y que estaba lejos de Él. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo el Hijo? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, nuevamente el Evangelio nos va a revelar esta idea de la santidad a través del Hijo. Pero ya vamos a ver un propósito más allá de la salvación. Dios, a través de la obra de su Hijo, separa a su pueblo para su gloria. Efesios 5:27. Si alguien lo tiene. A fin de presentársela a sí mismo
sino que fuese santa y sin mancha. O sea, la obra de Cristo tiene como fin presentársela a sí mismo a la iglesia como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí cuando habla de santa está haciendo referencia a no tener pecado, ningún pecado ante los ojos de Dios. Por tanto, hermanos, cuando hablamos de santidad, tenemos que entender que ante los ojos de Dios somos santos, somos sin mancha. Dios nos ve como sin mancha, puros, pero no por lo que nosotros hacemos, no por nuestras buenas acciones, no por nuestro esfuerzo, sino que nos ve a través del Hijo. Y por la obra del Hijo, nosotros somos presentados ante Dios como un pueblo santo sin ninguna mancha. Y ahí está la santidad de Dios. Pero también eso lo vemos en la obra del Espíritu Santo, que es una señal de que los hijos de Dios están separados del mundo. Romanos 8:16, ¿qué nos dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La misma presencia del Espíritu Santo es una muestra de la santidad. Por eso se llama Espíritu Santo, que refleja esta idea de lo santo, de la santidad. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence y que nos muestra que somos parte del pueblo de Dios. O sea, si usted tiene la convicción de que es parte del pueblo de Dios, es porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Esa no es una idea que nazca de nuestro corazón. No, es Dios a través de su Santo Espíritu que le convence de que usted es parte del pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que también le da seguridad. Le da seguridad de que usted es parte del pueblo de Dios, porque el Hijo murió por usted, porque Dios lo tiene como parte de su pueblo, y no hay nada que lo separa de él. Y ahí está la santidad. Arthur Pink dice lo siguiente: la santidad de Dios se manifiesta en su ley. Está hablando de, por ejemplo, las leyes de la Biblia. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como en las más groseras. La intención de la mente como la de la contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto. Por eso leemos: la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Romanos 7:12. Sí, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por tanto, hermanos, y aquí conectando el Antiguo Testamento, la ley del Señor refleja esa santidad. La ley del Señor refleja la santidad de Dios. Pregunta: ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué Dios le da la ley al pueblo? Para mostrar que no somos, que no podemos cumplirla. ¿Ya? Para que a través de ella quemos la santidad. ¿Ya? A través de ella el hombre se dé cuenta que es pecador. Exactamente. Entonces, a través de la ley, el Señor también refrena la maldad, porque nos hace ver lo malo que somos. Nos hace ver lo lejos que estamos de Él. Cuando Dios dice, por ejemplo, no sé, honra a tu padre y a tu madre. Y un hijo ve eso y dice: ¿sabes qué? Yo no lo estoy honrando. Lo que está diciendo es que estoy lejos de alcanzar el estándar de Dios. Estoy lejos de ser lo que Él quiere de mí. Por tanto, la ley tiene ese propósito de mostrarme que estoy lejos y separado del estándar de Él. Y por eso la ley es santa y buena, porque nos lleva a mostrar nuestra necesidad de que necesitamos de Cristo. Necesitamos de que alguien sí pueda cumplir ese estándar perfecto. Por tanto, la ley de Dios, los mandamientos de Dios y toda la normativa, todos los estatutos que están ahí, son para mostrarnos eso, la santidad de Dios. Primera de Pedro 1:4 al 16 va a decir lo siguiente: como hijos de Dios obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Está apuntando a la vieja vida, a la antigua forma de ser. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Está hablando de un antes y un después. Pecador, santificado, antes y después, que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por tanto, el cristiano es llamado a vivir en santidad. Y por eso creemos categóricamente de que este es un atributo comunicable. Porque el cristiano está llamado a vivir en santidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación o cuál es la respuesta? Porque Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. Dios es santidad. Jason Wright dice, debemos reavivar la búsqueda de santidad personal, no por algún sentimiento de culpa que tengamos, sino porque la santidad es la esencia de nuestro Dios. Al meditar en su santidad, seremos impulsados a imitarle. Y esto es interesante porque, interpretando el texto de Pedro, lo que está diciendo acá Wright es que nosotros debemos buscar la santidad. Debemos buscar vivir correctamente, pero no a través de un sentimiento de culpa, no a través del remordimiento, no a través de experimentar las consecuencias del pecado, sino deberíamos hacerlo porque la santidad es la misma esencia de Dios. O sea, la motivación que debemos tener nosotros como cristianos para ser santos es porque Dios es santo. Dios nos llama a vivir en santidad porque Dios es santo. O sea, ni siquiera debería preocuparnos las consecuencias del pecado. No debería ser esa la motivación para vivir en rectitud, sino que debería ser porque Dios es santo. Por tanto, el cristiano está llamado a vivir esa santidad. Ryle dice lo siguiente: santidad es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios. Si usted quiere vivir en santidad, si usted quiere experimentar la santidad, es eso. Es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios. Es el hábito de coincidir con los criterios de Dios, aborreciendo lo que Él aborrece, amando lo que Él ama y midiendo todo en este mundo según las normas de su palabra. Así somos llamados a vivir en santidad, aborreciendo lo que Él aborrece, amando lo que Él ama y midiendo todo en este mundo según las normas de su palabra. Y ahí está la pregunta: ¿estamos realmente viviendo en santidad? Como pueblo de Dios, ¿estamos buscando la santidad, glorificarle a través de la santidad? ¿O muchas veces nuestra motivación tiene que ver con no sufrir las consecuencias del pecado? Y a veces nos pasa que incluso a los niños les enseñamos eso, de que tienes que portarte bien para que no te pase algo malo. Cuando en realidad debería ser, tienes que portarte bien porque estás glorificando a Dios con eso. Y Dios quiere que lo hagas así. Y para el cristiano tiene que ser lo mismo. Nuestras motivaciones para la vida cristiana, para vivir realmente la fe, no tiene que ser el temor a las consecuencias del pecado. Nuestra verdadera motivación para vivir en santidad tiene que ver por ese deseo de glorificar y vivir para Dios, porque Él en su esencia es santo. Si usted quiere agradar al Señor, si usted conoce a este Dios que es santo, debe vivir bajo ese propósito, de adorarle porque Él es santo y vivir de acuerdo a sus normas. Arthur Pink, y con esto voy cerrando, hermanos, dice lo siguiente: porque Dios es santo, es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras.
es lo que está diciendo, de que como Dios es santo, Él no se va a relacionar con nosotros a través de nuestras obras. Una criatura caída podría más fácilmente crear un mundo que hacer algo que mereciera la aprobación del que infinitamente es puro. ¿Puede las tinieblas habitar con la luz? ¿Puede el Inmaculado deleitarse con los trapos de inmundicia? Lo mejor que el hombre pecador puede presentar está contaminado. Un árbol corrompido no puede producir buen fruto. Si Dios considerara justo y santo aquello que no lo es, se negaría a sí mismo y envilecería sus perfecciones, y no hay nada justo ni santo si tiene la menor mancha contraria a la naturaleza de Dios. Pero bendito sea su nombre, porque lo que su santidad exigió, lo proveyó su gracia en Cristo Jesús. Señor nuestro, cada pobre pecador que se haya refugiado en Él es acepto en el amado. Aleluya. Entonces esto también es reconfortante porque yo en primer lugar les mencionaba hace un minuto atrás que somos llamados a vivir en santidad, que somos llamados a agradarle a través de nuestras obras. Pero lo que Dios primeramente nos llama a entender es que no son nuestras obras las que restituyen nuestra relación con Él. Es su gracia a través de Cristo lo que primero restituye nuestra relación con Él. Y dado que a través de Cristo nos separó, nos santificó, nos separó, ahora nos llama a vivir en santidad, esa nueva identidad. Y ahí tiene sentido eso de sed santos, porque el Señor es santo. Ahí tiene sentido para el cristiano. Para alguien que no es cristiano, no tiene sentido. ¿Cómo ser santo porque Dios es santo? ¿Qué sentido tiene eso? Para el cristiano sí, porque tenemos una nueva identidad. El Señor nos ha rescatado de las tinieblas para vivir esa nueva identidad. Esa identidad en santidad, glorificándole y viviendo de acuerdo a sus propósitos. Y hermanos, para terminar estas preguntas, ¿cómo definimos el atributo de la santidad? ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Y si verdaderamente entendemos y creemos en este atributo de Dios, ¿cómo cambia nuestra forma de vivir y nuestra relación con los demás? Así que piensen mientras en estas preguntas. Y dejo el espacio para comentarios si alguien quiere agregar algo o preguntar o comentar con respecto a la santidad. ¿Sí? Contra tu padre y tu madre, pero eso siempre en el contexto de que los padres sean creyentes, ¿o no? Buena pregunta. Buena pregunta. Lo voy a responder con una analogía. El Señor nos llama a someternos a nuestras autoridades civiles, ¿cierto? Y nos sometemos a ellas. ¿Son cristianas? No. Entonces, claro, ¿cómo entendemos eso? Porque está muy buena la pregunta. En primer lugar, el mandato obviamente está dado al pueblo de Dios, en donde efectivamente los padres son creyentes y los hijos también van a ser creyentes. Por lo tanto, tiene esa lógica de honrar, porque los padres son cristianos y van a buscar agradar al Señor. Pero se puede dar el otro caso, que efectivamente alguien que no es cristiano, o sea, alguien que es cristiano, o se haya convertido después a la fe, tenga padres que no son cristianos. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo lo honramos? ¿O cómo agradamos al Señor a través de eso? Y la verdad es que yo estoy convencido de que el hijo tiene que someterse a los padres, sean cristianos o no, porque son los padres, son la autoridad que el Señor ha dado. ¿Cuál es la excepción? ¿O cuál es la vía de escape en caso de que si esos padres nos llevan a través de sus decisiones a pecar o a ir contra la voluntad de Dios? Ahí yo creo que ese hijo está facultado, por decirlo de alguna forma, a no hacer lo que ellos están pidiéndole y hacer la voluntad de Dios. Y ahí está honrando al Padre Celestial. Entonces, claro, se va a dar eso, pero el hijo está llamado a honrar a sus padres, a través de la obediencia, a través del cuidado, los afectos, y un montón de cosas que los hijos viven. Y eso está bien, pero cuando ocurra eso de que a lo mejor
estos padres estén promoviendo, enseñando algo que es contrario a la verdad de Dios, ahí ese hijo estaría facultado para agradar al Padre de los cielos, en realidad, y honrar a Él. Por ejemplo, cuando ya se madura un poco y nota que el papá o la mamá están como pensando en hacer algo que no es del agrado de Dios, o no corresponde y no se da cuenta, quizás decir revuelto el respeto, o sea, no sé, pero que ellos me están diciendo que es verdad, pero igual honrarlo con ser respetuosa, decir en ese lugar, no es en contra también, es una forma de honrar igual. Sí, yo creo que también una forma de honrar, y aquí pueden estar de acuerdo o no, puede ser el confrontar con la verdad. Exactamente, si tus padres te dicen tal cosa y tú sabes que bíblicamente no es eso, y tú vas con la verdad bíblica y le dices, sabes que yo creo que eso no es así, y te motivo a que lo pienses y que lo reconsideres, yo creo que también es una forma de honrar, porque le estás mostrando la verdad. Y como tú bien dices, puede ser con respeto y con todo ese cuidado, pero es una forma también. ¿Alguien acá había levantado la mano o no? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Ahí Jesús lo que está diciendo es que cuando dice no crean que he venido a traer paz, ¿cierto? Y se va a levantar uno contra el otro y va a haber... Claro, ahí lo que está diciendo Jesús es que a causa de la fe van a haber diferencias en las familias. Van a haber diferencias. ¿Y ahí qué es lo que prevalece? ¿La unidad de la familia o la fe? Es la fe, po. O sea, no estoy diciendo que la familia se va a separar y se va a odiar. Pero ahí lo que nos está diciendo es de que por causa de la fe van a haber división de familia. O sea, uno va a pensar una cosa y otro va a pensar otra cosa. Y acá igual tenemos que entenderlo bajo el contexto en el cual Jesús está hablando. O sea, un contexto judío del otro lado del mundo, en donde esta idea de tener una fe distinta es casi sinónimo de fuera de la familia. Entonces, y es lo que pasa, por ejemplo, con, si no me equivoco, con los musulmanes. Cuando uno se convierte quizá al cristianismo, es como que murió en realidad. Entonces, tiene que ver con eso, de que por buscar la verdad van a haber esas diferencias. Y el cristiano es llamado a vivir esa verdad. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, Natalia. Me encantó la cita que pusiste de Ray, estaba como dos láminas más atrás. Porque recordé cuando la palabra dice que David era conforme al corazón de Dios. Como que creo que refleja mucho a David esa cita. Y a veces como que nos preguntamos por qué David era conforme al corazón de Dios, si fue un adúltero, un homicida, o sea, si hizo cosas tan aborrecibles, tan malas. Pero Dios se refería justamente a esto, porque y David como también es como una esperanza para nosotros, porque nosotros no somos mejores que Él, somos pecadores como Él, pero la invitación a la santidad es como dice ahí, es el hábito, o sea, algo constante, consistente de ser de un mismo sentir con Dios, o sea, que nosotros anhelemos lo que Él anhela, amemos lo que Él ama, queramos vivir nuestra vida de acuerdo a su visión y que ese sea nuestro deleite, que Él y su ley, su palabra, sus deseos, sea en lo que nosotros nos deleitamos en hacer. O sea, creo que como has dicho tú durante toda esta clase, que la santidad, si bien se refleja en las obras, como lo que veíamos en Santiago, el objetivo no está en la obra en sí misma, sino en la motivación que hay en el corazón. Es decir, cómo vivo desde las intenciones del corazón. Es como cuando Dios le dice a Samuel, cuando está eligiendo, tiene que ir a elegir al rey, tiene que ir a buscar a David, pero no sabe que es David. Y el Señor le habla a Samuel y le dice, no mires lo que está enfrente de ti, que yo miro el corazón.
a veces se saca mucho de contexto esa palabra para justificar cosas que no corresponden. Pero si somos fieles a la palabra, es que, claro, el Señor, Él escudriña lo más profundo, Él sabe las motivaciones, y qué hermoso es que la santidad tiene que ver con algo mucho más profundo que algo que simplemente vemos. Algo que el Señor lo ve y Él solo lo puede percibir. Exactamente, La hermanos. santidad no tiene que ser en base al temor, sino que a la intención de ser controlado. Exactamente, y yo creo que esa es la clave, de que podamos o que seamos invitados y confrontados a deleitarnos haciendo el bien, a deleitarnos en hacer lo correcto. Porque claro, a veces nuestras motivaciones son las incorrectas. Queremos hacer lo correcto para evitar el castigo o para tener una bendición. ¿Sí o no? Como que a veces son esos dos caminos. Hacer lo bueno, bendición; hacer lo malo, castigo. Pero antes que eso, nuestra motivación debe ser como Dios y buscar agradarle. Y en ese sentido reflejamos esta idea de santidad. Bien, hermano, vamos con las preguntas finales. ¿Cómo definimos entonces este atributo? Yo creo que es el más importante, porque la palabra, cada vez que se refiere a que Dios es santo, siempre, la mayoría de las veces lo repite 3 veces. Y ningún otro atributo, como mencionaba usted anteriormente, se repite 3 veces en la Biblia. Entonces es como que encierra todo, como que es todo lo demás viene como consecuencia de, es como que si no dije, es como consecuencia de su santidad, de ese atributo, como que abarca todo. Entonces creo que es como creo yo que es el más importante, porque la palabra también me hace ver eso, de que es lo más importante, porque cada vez que Jesús decía por cierto os digo, era cuando él iba a decir algo demasiado importante. Y cuando se refiere a ese atributo de Dios, como lo dije anteriormente, como que al repetirlo, al mencionarlo 3 veces, como que está resaltando ese atributo más que los otros. Más que sea omnipotente, omnisciente, bondadoso, todos los atributos que tiene el Señor, pero el ser santo es lo que abarca a todos los demás. ¿Cómo lo definimos? ¿O cómo? Porque a mí me cuesta definirlo en realidad, como que... Diría que es como el reconocimiento. José después sabe. Es que yo lo veo como el estándar por excelencia, un estándar moral, el cual al darse cuenta de ese estándar, al nosotros mirar ese estándar, que es la santidad de Dios, nos damos cuenta de nuestra infinita falencia de poder alcanzar ese estándar. Es como la luz que ilumina mi rostro y me doy cuenta de que en realidad estoy en un lugar que no puedo alcanzar. Entonces es como un estándar que no puedo lograr llegar si no es por la obra de Cristo. Es como cuando yo me doy cuenta de quién realmente soy y en la posición que estoy. Si me comparo con el estándar de Dios, me doy cuenta de quién realmente soy y en qué posición estoy y quién soy. Entonces, así de alguna manera lo veo. Ahora sí. Bueno, pensando que somos pecadores y que de acuerdo al estándar que es la ley, la palabra, que estamos lejos, estamos con una tremenda desviación, pienso que es como el reconocimiento o la motivación que nos entrega Dios a través de Jesucristo, que a nosotros, siendo pecadores, nos dice que somos santos por Él. Eso es lo que... Yo creo que el concepto de santidad muestra muchas cosas de Dios, que es como difícil encasillarlo en una sola definición, porque habla de la perfección, de que es único, de que es muy relevante, como decía la Claudia, cuando el Señor repite algo en la Biblia es porque es importante, y este es el atributo que se menciona 3 veces, o sea, 3 veces santo, y es porque nos está revelando algo que va más allá de nuestro entendimiento quizás. Pero Dios es santo, es distinto, es
diferente a cualquier cosa que podemos pensar, imaginar, crear, vivir. Dios es más que todo eso. Y eso también refleja la santidad y también esa perfección, de que nuestro estándar moral de vida dista mucho del estándar real. Hoy en día el mundo prefiere creer en un Dios que no es santo, porque a nadie en el mundo le gusta el estándar bíblico de la vida. Cada uno prefiere definir su propio estándar, su propia normativa, su propia escala moral. Lo acomoda a sus propósitos. Incluso yo creo que hasta a veces a nosotros los cristianos nos incomoda cuando hay personas que son muy... hasta de repente a uno le incomoda eso. Y es algo que yo por lo menos a veces me lo cuestiono, así como que a todos les molesta tanta perfección y que llega a molestar tanta perfección. Entonces como que, y digo, ¿cómo ir a ser cuando estemos en el cielo? O sea, lo grande, extraordinario que es el Señor, que me quedo con esa como interrogante, decir, no, como que eso, ¿cómo lo vamos a hacer si hasta nosotros mismos los cristianos? Y ahí nos damos cuenta, como decía nuestro hermano Gerson, el Señor está tan distante de nosotros y a la vez tan cerca por Cristo. Entonces como que lo único que podía acercarnos a Él era el Señor, o sea, el Señor mismo, porque ya nada nos puede acercar a Él. Esa distancia tan grande que hay entre su santidad y nosotros es como juntar el agua y el aceite, una cosa así como que no. Exactamente. Yo creo que, yo insisto, el poder comprender y definir la santidad es difícil. Yo creo que ya nos cuesta. Pero en la medida en que nos vamos sintiendo cada vez más pequeños ante Dios, en la medida en que vamos reconociendo que nos cuesta y que no podemos comprender en su totalidad, yo creo que nos estamos acercando a esta idea de santidad. Mientras más nos asombramos, como lo veíamos delante, mientras más temor tengamos de adorarle, de conocerle, porque es algo totalmente distinto a nuestro alcance, yo creo que estamos experimentando ese conocimiento de la santidad, de realmente conocer y saber que Dios es Dios, que Él es como es, y que Él se ha revelado y que a pesar de nuestra imperfección y limitaciones, Él nos permite conocerle. Y eso es bonito, porque, como bien decía la Claudia, nosotros somos totalmente contrarios a Dios, o sea, no somos santos, pero aún así Él se hace presente y a través de su Hijo nos hace santos. Y eso es maravilloso, porque la santidad nos muestra esa lejanía, esa distancia, pero a la vez esa cercanía, esa trascendencia y esa inmanencia. Entonces va muy ligado con todos los atributos de Dios, efectivamente. ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? ¿O ya respondimos eso o no? Yo creo que sí. ¿Sí, Magda? Relacionado a lo que dijo la Claudia, que a mí me pasa también, que no sé si era lo que tú quisiste decir, pero que a veces uno en su accionar dice, ya ves, no sé si el Espíritu Santo, yo creo que lo hace, aquí yo tanto estoy mal y tengo que ser así, se pone como drástica igual. Pero de repente ella a lo mejor siendo como muy drástica también. Y ahí es donde uno, si fuera santa como Dios, no lo vería como que es algo malo ser drástica, ciertas cosas. Entonces uno dice, este estándar es como muy, a lo mejor no está tan mal, no ser tan drástica, y no, a eso, y uno dice, ya tengo que ser muy drástica en ciertas cosas, en el actual, pero que uno, hasta uno se sorprende y trata de sí, como cree que no va a ser capaz, o que cuenta que está siendo muy drástica, y no sé si me Es parte de esto, de esta idea de la santidad que cuesta, sí. Término como si nos da como para mencionar la grandeza de Dios.
nuestras palabras, nuestra mente, tampoco nos da como para poder mencionar lo que significa la santidad de Dios. La moral. Y terminar la Daniela, estaba pensando en eso, en lo mismo, y como que no le da a uno la capacidad mental para pensar la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Sí, de hecho, debo reconocer de que esta ha sido la clase que más me ha costado armar, porque me cuesta mucho poder encontrar como una definición, algo que logre encasillar esto. Porque efectivamente cuando hablamos de santidad es algo que se nos escapa de la mente, ¿no? De nuestro entendimiento, de nuestras palabras. Decir de que la santidad de Dios implica solamente su justicia o que Él está libre de pecado, nos quedamos cortos también. Decir de que Él está aparte, separado de todas las otras cosas, también nos quedamos cortos. O sea, todo lo que Dios hace está relacionado con su santidad. Y eso es algo maravilloso, pero que nos cuesta entender. Y el Señor, a través del Santo Espíritu, nos va mostrando eso, nos va aclarando, nos va ayudando. Y como decía la Magda, bueno, el Señor también a veces, a través de eso, nos va diciendo, oye, esto está malo. Esto no es lo que Dios quiere. Y nos va cambiando, nos va convenciendo. Y esa también es la obra del Señor. ¿Natalia? Sí, como lo que decía la Magrita, que es como esa santificación progresiva que es del día a día. Que el Espíritu Santo, esa es la acción del Espíritu Santo que nos va guiando a la verdad, a la justicia, modelándonos a la imagen de Cristo. Y recordaba como también que la santidad de Dios es como un atributo para contemplarlo, es como que nos lleva a la contemplación. Y en los momentos de contemplación uno guarda silencio. No hay que decir mucho en realidad, es sentarse o doblar las rodillas y estar delante de su presencia y simplemente callar, como dice la palabra en muchas partes, que todos callen delante de la presencia de Dios. Y recordé Apocalipsis 4:8, dice que, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ellos podrían haber dicho muchas cosas, pero decían todo el día, toda la noche, santo, 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 el Dios Todopoderoso. Y creo que este atributo es maravilloso, o sea, porque nos lleva a contemplar su grandeza y es algo que debiéramos estar toda la vida contemplando su santidad y deleitándonos en su santidad. Creo que esa es la invitación más linda, porque que haciendo esto renunciamos a nuestra naturaleza pecaminosa diariamente, pero ya no desde el egoísmo de querer recibir lo bueno y de no querer malas consecuencias, sino que es deleitarnos en Él. Más que entender, es sentir. Y conocer a Dios, porque esto es conocer. El Señor se da a conocer a través de su santidad. Cuando el pueblo Él se revela a su pueblo, lo saca de Egipto y se revela a Él después de 400 años de haber guardado silencio y se revela a este pueblo que Él estaba formando en el desierto, lo aparta, ¿cierto? Lo lleva al desierto y lleva a Moisés al monte y se revela al pueblo. ¿Cómo lo hace? A través de su santidad. Dice que el monte temblaba, humeaba, habían truenos, relámpagos y el pueblo temió, el pueblo tuvo un temor, un terror. Ese Dios santo a veces lo caricaturizamos, como, no sé si les pasa, como que hay una caricatura de la santidad, como todo blanco, como música ambiente, pero la santidad de Dios también es natural que nos produzca terror, ¿sí o no? Nos produce muchas cosas, muchos sentimientos, y entre esos también está el terror de estar frente a alguien que es santo, santo, santo. Sí, pensaba un poco en relación a, y quizás con la tercera pregunta, es cómo, claro, cómo es nuestra actitud al relacionarnos con Dios en nuestro día a día. Y también pensaba, y aquí se las dejo como inquietud, en el Día del Señor.
¿estamos viniendo el domingo a adorar a este Dios santo? ¿Lo estamos haciendo con ese temor? ¿Lo estamos haciendo con esa reverencia? ¿Estamos viniendo realmente a contemplar la grandeza de Dios? ¿O a veces venimos con otras motivaciones? ¿O a veces venimos por cumplir? ¿O a veces en vez de estar con nuestra mirada en lo que es el culto para contemplar a Dios, estamos pendientes quizás de lo que vamos a hacer después del culto? De que hay gente que me está esperando, así que ojalá salgamos temprano. Y me hace recordar un poco las palabras del Señor con Moisés cuando Él les dice, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Obviamente trayéndolo a nuestro contexto y a nuestra idea, tiene que ver cómo estamos percibiendo nuestra relación con Él en el momento en que estamos frente a Él. ¿Lo estamos haciendo reverencialmente? ¿Estamos siendo como Moisés, quitándonos nuestros zapatos o nuestras sandalias para realmente entrar en un terreno y contemplar su grandeza? ¿O estamos viniendo por cumplir? ¿O estamos viniendo porque hay que venir nomás? Y eso tiene que también llevarnos a admirar y contemplar y tener temor del Señor. A ver nuestra relación con Él como algo relevante en nuestra vida. A ver el culto cristiano como algo importante, en donde realmente de forma conjunta contemplamos y adoramos al Señor. Y no es un mero evento al cual tenemos que ir porque sí. Es el evento en donde el Señor nos llama a contemplar su grandeza, a sentir su presencia, a relacionarnos con Él. Pero tenemos que hacerlo con temor, con reverencia y contemplar esa grandeza. Hermano Juan Carlos. De lo que usted recién mencionó, me hizo pensar en la oración. En cuanto a nosotros, porque la oración es personal, el momento de intimidad que tenemos con Dios, y cuánto nos serviría de que pudiéramos verlo como el Dios santo que es cuando nos dirigimos a Él, porque eso nos va a permitir, de cierta forma, crecer, madurar, pero a la vez nos va a permitir tener una mayor comunión con el Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros estamos apurados en la oración, y estoy hablando en forma personal. Y como que hay momentos que uno le da el espacio a Dios para poder orar, y etcétera, etcétera, pero se me olvida muchas veces de que Él es santo, literalmente. O sea, porque usted habla en relación al culto, y yo creo que es un muy buen ejercicio por crecimiento personal el considerar a nuestro Santo Padre, a nuestro Santo Dios, con la característica que lo responde como santo a la oración. Y eso nos va a ayudar mucho a crecer. Eso. Sí, solamente se me venía a la memoria una cita de Tozer en el libro que habla de la santidad, y hace un tiempo la tenía y me pareció súper buena, y justo ahora la encontré, que dice que, lo voy a leer textual, que dice: no podemos comprender el verdadero significado de la santidad divina pensando en alguien o algo muy puro y luego elevarlo el concepto al máximo de nuestra capacidad. La santidad de Dios no es simplemente lo mejor que conocemos, infinitamente mejorado. No conocemos nada parecido a la santidad divina. Es única, inaccesible, incomprensible e inalcanzable. El hombre natural es ciego a ella. Puede temer el poder de Dios y admirar su sabiduría, pero ni siquiera puede imaginar su santidad. Gracias. Gracias. Sí, a mí me pasó, mientras más leía de santidad, más quedaba descolocado. Bien, hermanos, vamos a orar para concluir. No sé si alguien de los que está por Zoom quisiera comentar, opinar algo antes de cerrar. Lo estamos viendo a todos.
a los que están con cámara. ¿Todo bien? Hermano Gerson, Sí, te escuchamos. espérate, no sé si ahí me ven. Sí, los Eh, vemos. Aquí estamos todos. Eh, bueno, la verdad que comentábamos muchas cosas mientras estábamos escuchando las opiniones de todos los hermanos y la verdad que, como bien decía el hermano Juan Carlos, mientras uno más escucha y aprende de estos atributos, y en especial de este, que siento que es el más glorioso, grandioso, sencillamente nos refleja nuestra bajeza, nuestra condición de ser nada, nuestra miseria como seres humanos. Em, y también no sé, la búsqueda del ser humano o esta, eh, no sé cómo decirlo, pero los seres humanos siempre están buscando algo a que adorar, si es verdad, por supuesto que no al Dios correcto, o al Dios verdadero, y entonces tiene que ser un Dios a la medida de lo que el hombre cree o puede controlar. Ese Diosito, ese Jesucito, ese tatita, ese ser que yo controlo, que yo decreto, porque frente al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, al Dios que se revela, si la gente lo conociese en su real dimensión o como uno que tiene la posibilidad de cada día ir aprendiendo un poquito más, eh, te das cuenta de que es inmenso, es tan grande, te derriba como ser humano, te derriba tus egos, te derriba tu conocimiento, te derriba todo, todo, tus egos. Entonces, nada, tú solamente caes rendido a tus pies. Creo que ese mismo comentario lo hice. Mira, está viniendo a mi mente cuando este mismo estudio de los atributos de Dios lo hicimos con el pastor Jonathan en la primera. Y creo que dije lo mismo a propósito del atributo de la santidad. Me imaginaba la santidad como algo que tú no puedes visualizar, pero que solo de percibir siquiera un mínimo de esta luz radiante te enceguece. Entonces, no somos capaces ni siquiera, no tenemos la posibilidad ni siquiera de mirar aquello. Entonces, es como eso te, te derrumba. Entonces, es eso te confronta, solo Cristo, solo Dios, entonces eso. Así que aquí estamos todos así como, después de escucharlos a todos gustosamente, absolutamente derrotados frente a eso. Bien, muchas gracias y mandamos saludos a todos los que están ahí. Nuestro hermano Jorge, la hermana Eva, Simón. Ahí están Y está todos. la Loli. Ahí está. Saludos a todos. Bien, hermanos, vamos a terminar. Ya estamos pasaditos en la hora, así que vamos a orar para pedirle al Señor la bendición y luego de eso damos los avisos y cerramos. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta clase, esta lección, por tenernos también reunidos para poder estudiar más de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras incapacidades, Señor, tú permites que podamos conocerte. Tú permites que podamos acercarnos hacia ti, Señor. Y el día de hoy, Señor, al hablar de tu santidad, ciertamente nuestra mente no logra comprender. Nuestra mente no logra asimilar lo que eso significa, Señor. Que tú eres único, que estás por sobre todo, que tú amas la justicia, que tú amas la rectitud, que tú eres bueno, Señor. Que castigas la injusticia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocerte y evidenciar esto de la santidad. Porque no lo merecíamos, no éramos dignos de adorarte, no éramos dignos de tener una relación contigo, Señor. Pero tú te has revelado y tú a través de Cristo, Señor, nos has hecho parte de esta familia. Nos has hecho parte de este pueblo, Señor, que es un pueblo separado, que evidencia esa santidad, Señor, para vivir vidas justas y para vivir, Señor, en rectitud, para glorificarte y anunciar tu nombre a las naciones, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque hoy día pudimos acercarnos un poco más a ti, en conocerte, en saber cómo eres tú, Señor.
Y sabemos que a lo largo de esta vida, Señor, tú te irás mostrando, te irás revelando cada vez a nuestro entendimiento, Señor. Y que podremos ir comprendiendo y conocerte cada día más. Y así ser santos, porque tú eres santo, Señor. Te damos las gracias por todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén.